¿Qué hay? Soy Bronxio y voy a hablar de algo que me ha preguntado un usuario en el vídeo de cómo hacer scratching con menos de 150 euros. ¿Cuál es la forma más barata de hacerse un DVS? Es decir, cómo pinchar archivos de sonido digitales con un plato normal. Y es interesante porque veo que la gente no habla de esto ni siquiera en inglés en YouTube, así que ¡vamos a ello! Posiblemente conozca los DVS como Serato o Tractor, pero eso es como llamar a los pañuelos Kleenex o a los discos voladores Frisbee. Es usar el nombre de una marca para referirte a algo que esta fabrica, aunque haya más marcas que también lo hagan. Pues hay más opciones que Serato y Tractor, tanto comerciales como libre, en software, y se tiene que saber. Tal y como conté en el vídeo de la explicación básica de qué es un DVS, es necesario disponer de tres cosas. Un disco de control o de código de tiempo que contiene una señal especial, una tarjeta de sonido o interfaz de audio, que por cierto son exactamente lo mismo las dos cosas, y un programa que interprete la señal especial de los discos de control sacando la música por la salida de la tarjeta de sonido. Entonces lo que hace falta es un programa, un disco de control y una tarjeta de sonido. Y en el caso de que tengas un PT01 Scratch o cualquier otro plato portátil como el Spinder Loop, para cortar el sonido de los scratches con el DVS necesitarás un crossfader o mesa de mezclas externa. Pondré aquí en texto algunos crossfaders que conozco por si te interesa pillarlo. ¿Bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estupendo? Bien. Ah, y el altavoz integrado no lo podrás usar tampoco, así que también necesitarás material de escucha aparte, que lo enchufas en el crossfader o mesa de mezclas externo. Bien, pues ¿cómo consigo esto? El programa que recomiendo es Mix. Mix es un programa de DJ de código abierto y multiplataforma que incluye la funcionalidad de DVS. Te enseño cómo suena la versión de cuando subí este vídeo, la 2.2.1. ¿Qué fallos tiene? No sé si has notado que los releases a veces hace un poco de lloro, pero se evita soltando más suave. En los platos de 12 pulgadas yo lo noto menos. Un fallo fastidiado es que si avanzas muy rápido o retrocedes muy rápido, pierde la posición. Oh, yeah. No suele ser un gran problema, pero sí lo sería para BitJuggling. Para BitJuggling de momento no vale. Vale, y con este programa, ¿con qué disco y tarjeta te haces el DVS? Pues aquí las opciones. Actualmente Mix es compatible con estos discos de control. Si tienes alguno de estos ya, estupendo, ya lo puedes usar. En caso de que no, yo te recomiendo que te compres uno de Serato, que es más fácil de conseguir y lo recomiendan los de Mix. Para más detalles sobre el disco, pausa. Y luego, la tarjeta de sonido o interfaz de audio debe tener una serie de características que puedes leer con calma si, una vez más, wait for it, pausas. Para el ejemplo que he mostrado, yo he usado una Focusrite Scarlett 2 y 2 primera generación, pero no es la opción más barata para esto. Sí lo sería, sin duda, usar la entrada de línea del ordenador, pero desde hace años no suele entrar ya, solo de micrófono. Entonces, si tu plato tiene puerto USB, sería usarlo, ya que lo tiene porque el plato tiene una tarjeta de sonido integrada, y como salida del DVS usas una salida de audio de tu ordenador. ¡Ya está! Lo que pasa es que en el caso concreto del PT01 Scratch, el sonido se digitaliza demasiado alto y distorsiona. O al menos eso pasa con el mío. Esto no es bueno para el programa del DVS, pero con Mix consigo que solo llore un poco todo el tiempo. Mira, te muestro esto con sonidos de notas constantes que así se nota más. Eso sí, para lo no melódico yo creo que da el pego bastante. Subí a Instagram un ejemplo. Mira, mira. Y eso sí, hay platos con puerto USB en los que se puede regular la ganancia del audio en este. No he hecho la prueba en estos, pero debería de ir bien en ellos. Por otro lado, en caso de que no te valga o no tengas puerto USB, tendrás que conseguir una tarjeta de sonido. En principio vale cualquier cosa que digitalice sonido analógico y que puedas enchufar a tu plato. Entonces, opciones interesantes que veo para este caso son estas. En la web de Xwax reportaron un buen resultado con una de ellas. Si por ejemplo, aparte quisieras también poder grabar con un micrófono de estudio, guitarra eléctrica o bajo, puedes pillarte una de estas
que son como la Focusrite que enseñé antes, pero de otras marcas. En estas tarjetas, para usarlas para el DVS hay que ajustarlas así. Entradas como línea, si da la opción, monitor o preescucha desactivado, alimentación Phantom desactivada y volumen de salida abierto, en principio al máximo. En DJ Tech Tools, una web en inglés, dicen que se puede hacer con tarjetas que valen un pavo por la entrada de micrófono, pero no sé yo, son entradas estéreo, yo tengo mis dudas. Eso lo probaré y en caso de que tenga éxito, lo pondré por aquí. Y luego, claro, necesitarás cables para conectarlos. Generalmente RCA, pero según la tarjeta de sonido quizás necesites o un cable diferente o RCA y adaptadores. Y bueno, por si alguien lo ha pensado, sí, la app Mixfader DJ tiene código de DVS, sospecho que de Mix, por cierto, y técnicamente se puede montar un DVS con él conectando el puerto USB del plato tarjeta de sonido al móvil con un adaptador OTG. Pero yo en los Android que he probado he tenido problemas de latencia demasiado alta, que responde muy tarde, vamos. Si consigo un rendimiento decente, haré un vídeo aparte para esta opción y pondré un link por aquí. Así que ese es el material. En un vídeo aparte voy a explicar cómo configurar el mix para scratching. Saldrá en la pantalla final de este vídeo cuando esté. Muchas gracias por visualizar y hasta la vista.